Capítulo 19, y vamos a dar lectura del verso número 1 al verso número 8. Apocalipsis capítulo 19, verso del 1 al 8. Cuando lo tengamos, digamos un gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque tus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde te pedimos, Dios de gloria, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre tu palabra. Unge mis labios con aceite fresco, Señor, que la palabra, Señor, que se va a enseñar en esta tarde sea una palabra que edifique a tu iglesia, una palabra, Señor, que pueda ministrar el corazón de tu iglesia, una iglesia que se está preparando, oh Dios de gloria, en este último tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra. Te damos en esta hora todo tu pueblo. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Quiero, hermano amado, hablarle acerca de la fiesta de la novia. Hay una celebración, hay una fiesta que el Señor nos habla dentro de su palabra. La Biblia dice, hermano amado, en el verso número 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Oiga esto: porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando nosotros vemos, hermano amado, este pasaje nos habla acerca de una fiesta, nos habla acerca de una celebración en el cielo, donde, hermano, en el cielo están alabando y están glorificando a nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y la Biblia enseña que la novia, hermano, está dentro de esa fiesta, está gozosa, pero dice la palabra que la novia se está preparando. La novia, hermano, la esposa del Cordero, dice la Escritura que se ha preparado. Y es por eso que nosotros como iglesia tenemos que prepararnos, hermano, para poder estar en esa fiesta. La iglesia tiene que estar preparada para estar, hermano amado, en esa celebración. ¿Cuántos de ustedes se están preparando? 2 o 3, hermanos amados. Mire, ¿cuántos creen que Cristo viene? Muy poquitos están creyendo que Cristo viene.
¿Cuántos creen que Cristo viene por su iglesia y se la lleva arrebatada para poder estar en las bodas, hermano, del Cordero? La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar lista para esa fiesta, para esa celebración. Pero sabe que el Señor, hermano amado, mientras se está preparando a su iglesia, el enemigo también se levanta en contra de la iglesia novia para que la iglesia, hermano amado, no esté preparada para esa fiesta. El enemigo comienza a oponerse. Hay oposiciones, espíritus, hermano, que están tratando de detener la preparación de la iglesia. Cada uno de nosotros en este último tiempo profético tendríamos, hermano, que estar ya listos para el día del arrebatamiento. Todo lo que está sucediendo en el mundo nos está hablando acerca del día, hermano, del arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia, hermano, lo que está haciendo en este último tiempo es que se está asustando. La iglesia está, hermano, poniendo la mirada sobre las cosas que están pasando en la tierra y se está olvidando que este es el tiempo de su preparación, porque el Cristo glorioso viene pronto para llevarse a la novia y, hermano, gozarse allá en las bodas del Cordero. Nosotros tendríamos que estar, hermano, ya saltando de gozo. Tendríamos que estar gritando de alegría. Tendríamos que tener el júbilo porque la iglesia novia se prepara, hermano, para esa celebración donde va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, gloria, aleluya. El Cristo glorioso quiere que su iglesia, hermano, se goce y pueda estar alegre porque han llegado esas bodas. Tenemos que prepararnos, por eso esos días son de fiestas, días de celebración a nuestro Dios, donde tenemos que gozarnos, donde tenemos que alegrarnos en el Señor. Pero, hermano, el enemigo, que el Señor lo reprenda, lo que el enemigo siempre hace es oponerse. Y hay, hermanos, 5 oposiciones que el enemigo comienza a manifestar para que nosotros no entremos a la fiesta, para que nosotros no estemos preparados para ese gran día de la celebración, hermano, en el reino de los cielos. Cuando vemos en la palabra, uno de los opositores que nosotros sabemos, hermano, es Satanás. Y él trabaja con espíritus de los cuales quieren, hermano, detener que la iglesia sea arrebatada. Por eso la iglesia que se prepara es una iglesia que escucha la voz del Espíritu Santo. Una iglesia que anhela estar en las bodas del Cordero. Es una iglesia que ha puesto su mirada, hermano, sobre las cosas del reino de los cielos. Una iglesia que se convierte, hermano, en una iglesia espiritual. Una iglesia que no es terrenal. Una iglesia que está anhelando ese gran día del arrebatamiento. Pero el enemigo entonces comienza a oponerse. En la Biblia encontramos, allá en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 5, en los versos del 1 al 2, Éxodo capítulo 5, nosotros vemos cómo nuestro Dios le habla a su pueblo. Y el Señor le pide al pueblo que vaya a celebrarle fiesta a él en el desierto. Pero hay un opositor. Y ese opositor, hermano, que nosotros vemos es Faraón. Usted sabe que Faraón, hermano, es figura de Satanás, quien, hermano, se está oponiendo para que la iglesia no le celebre fiesta al Señor. Pero dice la Biblia, Éxodo capítulo 5, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así:
deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, dice la Biblia. El Señor quería que su pueblo, hermano, saliera de ese lugar para celebrarle fiesta. Nosotros sabemos que, hermano, Egipto es figura del mundo. Cuando el Señor quiere liberar al pueblo de Israel y sacarlo, hermano, de Egipto, lo que el Señor quería era llevarlo a una tierra de bendición, a donde ellos, hermano, le celebraran fiesta al Señor. Ahora el Señor quiere sacarnos de este mundo, de un mundo que nos ha esclavizado, y quiere sacarnos el Señor para llevarnos, hermano, a las moradas eternas, y que podamos nosotros estar celebrando con el Señor, hermano, una fiesta, unas bodas en las cuales nosotros somos, hermano, la iglesia novia, que se va a casar, hermano, con Cristo, quien es el esposo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, cuando el Señor habla por medio de Moisés y Aarón, y van ellos al faraón, dice la Biblia que el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Se levanta una oposición donde no permiten que el pueblo de Israel celebre fiesta al Señor. Ellos, hermanos, ya estaban preparados porque Dios les había hablado para celebrar fiesta, pero el faraón no les permitió ir, y comienza la oposición. Hay una oposición que hoy en día se ha dado y nosotros no nos hemos dado cuenta, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios en los siguientes versos, verso número 3: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacéis antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Sabe cómo el enemigo trabaja? El enemigo lo que hace es ponerle más carga de trabajo, hermano, al pueblo de Dios. El pueblo del Señor ya estaba listo para salir, hermano amado, a celebrar fiesta, pero Faraón, dice la Biblia, que no les permitió, y ahora dice la palabra que dio órdenes que se agravase la servidumbre sobre ellos, para que se ocuparan en su trabajo, hermano amado, y no atendieran a palabras mentirosas. Lo que el enemigo está haciendo es oponerse a la palabra de Dios. Y el enemigo lo que quiere es que la iglesia no esté preparada para el gran día del arrebatamiento. ¿Y sabe cómo la está sacando de la fiesta? ¿Cómo la está poniendo la oposición para que no esté en la fiesta, en las bodas del Cordero? Por medio de su trabajo, hermano.
Hoy en día hay mucha carga dentro del pueblo. Han estado trabajando por años y ahora cada vez más, hermano, están cargados, trabajando, haciendo labores, están esclavizados. El enemigo se ha levantado en oposición al pueblo del Señor. Hay muchos que tal vez no están en pecados de adulterio, de fornicación, hermano, pero están esclavizados en un trabajo. Y están apartados de la verdad, están apartados del Señor. El enemigo se levanta en contra de ellos y los comienza a oprimir. Todo lo que, hermano, no reconoce a Dios es un opositor. Faraón no reconocía a Dios. Él no escuchó la voz del Señor. Él se levantó en contra a la palabra que el Señor había enviado. Entonces la forma que utiliza Faraón es, hermano, oprimirnos y afligirnos dentro de las labores, dentro del trabajo. Y allá está el pueblo de Dios esclavizado. Se ha olvidado de que el Cristo de la gloria los ha llamado para una fiesta, para una celebración en su reino. Se ha olvidado de las bodas del Cordero que ya están preparadas. Y la iglesia no está preparada, hermano. Es como si una novia ya está por casarse, no tiene ni su vestido, no tiene el lugar donde va a estar la celebración, no ha organizado nada de su fiesta, del banquete. Y hermano, ya faltan pocos días para esa boda y no está preparada. La iglesia que va a ser novia es una iglesia que está preparada. Es una iglesia, dice la Biblia, veíamos en Apocalipsis capítulo 19, verso número 7 y verso 8, que está preparada para las bodas del Cordero. Está lista, hermano amado. Es una novia que se está gozando, que se está alegrando, dice la palabra. Pero cuando nosotros vemos a los opositores, lo que hacen es apartar a la iglesia novia para que la iglesia no se goce. Por eso está cargada. Y aun cuando de momento viene a la iglesia la novia, hermano amado, no se goza porque viene cansada, viene afligida, viene con problemas, viene, hermano amado, con cargas. Y eso no le permite gozarse en la presencia del Señor y no le crea la verdad a la palabra de nuestro Dios. La iglesia novia tiene que estar gozosa, tiene que estar preparada, tiene que estar lista, dice la Escritura. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia novia en su preparación se está gozando, se está alegrando, hermano amado. Toda aquella carga que había, hermano, en su vida fue quitada por el Señor. Cuando el Señor llegó a tu vida, cuando el Señor tomó tu corazón, el Señor echó fuera, hermano amado, toda carga, toda oposición que había. Que el enemigo no te engañe, porque ha llegado el tiempo donde la iglesia novia tiene que prepararse para esa gran fiesta, alabando al Señor. Por eso gózate, tú que has venido a la casa de Dios, gózate y alégrate, porque esa es tu preparación para la fiesta, para las bodas del Cordero. Dele fuerte las palmas al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tenemos cada vez que gozarnos más, hermano. Por eso nosotros tenemos que entrar en otra etapa ya. En una etapa, hermano, de madurez. En una etapa donde la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde el Espíritu Santo nos está preparando para que nosotros, hermanos, le creamos a la palabra. La revelación de la palabra irá en aumento cada vez más para que nosotros podamos conocer los tiempos proféticos de Dios. En esos tiempos, hermano amado, donde Dios está hablándole a la iglesia, muchos estarán viendo al mundo, lo que está pasando en el mundo. Y eso es lo que el enemigo quiere, cargarnos, oprimirnos, hermano amado.
para que nosotros no tengamos el gozo, porque la iglesia novia, la iglesia, hermano, que está preparada para la fiesta de las bodas del Cordero, hermano, se está gozando, no está afligida. No está pensando en las cosas que están sucediendo en la tierra, sino lo que mira, hermano, le hace ver a la iglesia que está llegando el tiempo, porque el amado pronto viene y el amado llevará a la novia. Hermano, la novia no va a pasar tribulación, la novia será arrebatada porque está preparada, hermano, para ese gran día de la fiesta. Dele más fuerte las palmas al Señor. Entonces el primer opositor va a ser el trabajo, hermano. Tengamos cuidado, porque no todos los trabajos vienen de Dios. Yo le he enseñado a usted que aquel trabajo que te ha apartado del Señor, que ya no te deja congregarte, que ya no te deja, hermano amado, buscar al Señor, aquel trabajo, aun cuando tengas un buen salario, hermano amado, pero si te apartó de Dios, no es del Señor. Señor nunca te va a dar algo para apartarte de Él. El Señor te va a bendecir, sea poco, sea mucho, pero te va a acercar hacia su presencia. Tenemos que tener cuidado que el trabajo no nos vaya a separar, hermano, de nuestro Dios, porque eso lo que haría es que nosotros no estuviéramos preparados para ese gran día. Hay otro opositor, y el segundo opositor que nosotros vemos en la Biblia está ya en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. La Biblia nos habla, hermano amado, cuando Saúl desobedeció, cuando Saúl no quiso escuchar la voz del Señor, dice la palabra que el Espíritu de Dios salió de Saúl. Y era necesario, hermano, ungir a otro rey. El Señor mandó, dice la Biblia, a Samuel para que ungiera a uno de los hijos de Isaí. Y dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Qué quiere decir eso? Vengo a celebrarle una fiesta a Jehová. Esa era la orden que el Señor le había dado, hermano, a Samuel, para que Saúl, hermano, no se levantara en contra de Samuel, para que, hermano, Saúl no fuera a matar a Samuel, porque si Saúl sabía que Samuel iba a ungir a otro rey, el hermano sabía que lo podía matar. Por eso le dice al Señor: ¿y cómo yo voy a ir? Y el Señor le dice que él tiene que ir a ofrecer un sacrificio. Él tiene que ir, hermano, a celebrarle una fiesta a nuestro Dios. Y llega a la casa de Isaí, dice la palabra del Señor. Vamos a leer, hermano amado, en el verso número 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, vengo a ofrecer una fiesta a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, a la fiesta. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Oiga esto. Ahí llama, dice la Biblia, hermano, a Isaí y a sus hijos a la fiesta.
En la Biblia encontramos que Isaí, hermano, presentó 7 de sus hijos, pero hubo uno que no presentó, que era David, el menor de ellos. A él dice la palabra que lo tenía, hermano, allá cuidando las ovejas. Quiere decir que a David, hermano, no lo invitaron a la fiesta. ¿Sabe por qué? Porque había una oposición. Y esa oposición ahora se manifestaba en el menosprecio de sus hermanos. Ese menosprecio de sus hermanos hacia David. Dice la palabra del Señor que se fueron presentando delante de Samuel cada uno de los hijos de Isaí. Y cuando Samuel veía a uno de los hijos de Isaí, decía: este es. Y el Señor le decía: no, ese no es el que vas a ungir. Samuel se equivocó 7 veces, hermano. 7 veces se equivocó Samuel. Dice la palabra, verso 6: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo también pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Oiga esto: queda aún el menor que apacienta las ovejas. David no era invitado a la fiesta, hermano. A David no lo invitaron a la fiesta, lo menospreciaron sus hermanos. David estaba, dice la Biblia, cuidando, apacentando las ovejas. Dice la escritura que Samuel dijo a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí, dice la escritura. Cuando nosotros vemos, hermano, que había un menosprecio sobre, hermano, el más pequeño, sus hermanos se habían levantado en contra de David. La Biblia muestra cómo había un desprecio, hermano, en la vida de David. Sus hermanos no lo querían a él, era menospreciado. Estos hombres estaban en el ejército, hermano, de Israel. Todos ellos, los 7 varones, eran hombres fuertes, grandes, hermano, hombres vigorosos, hombres guerreros, mientras el otro cuidando y apacentando las ovejas, siendo menospreciado. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en día? El enemigo lo que ha estado queriendo es menospreciar a la iglesia novia, a la iglesia, hermano, esposa del Cordero, para que la iglesia quede allá apartada, hermano, abandonada. Están siendo menospreciados por sus hermanos. Nosotros podemos ver la actitud que había sobre sus hermanos en el siguiente capítulo. La Biblia dice que hermano Isaí le dijo a David: mira, tienes que llevarle alimento a tus hermanos. Ve a ver cómo están en la guerra. Y hermano, él lleva alimento, dejó las ovejas. Y él, cuando llega, encuentra, hermano, una batalla donde se había levantado, dice la Biblia, un guerrero, un gigante, hermano, que estaba provocando a los escuadrones del Dios viviente. Y allá llega David a ver a sus hermanos y escucha lo que, hermano, estaba pasando en ese lugar. Pero dice la escritura ahí en el capítulo 17,
verso número 28, David llega, hermano, y escucha todo lo que está pasando y se encuentra con su hermano Eliab. Y dice la Biblia, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire cómo lo tenían, hermano. Consideraban a David como un soberbio, hermano. Alguien que hacía lo que quería, alguien que no se sujetaba, alguien que no obedecía. De esta forma era considerado por sus hermanos. Y dice la Biblia que Eliab le dijo: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Estaban mirando, hermano, en el corazón de David no solamente una soberbia, sino él veía una maldad. Pero esta era la forma que ellos estaban viendo, hermano amado, al más pequeño, que era menospreciado. Y eso es lo que el enemigo está haciendo hoy en este tiempo. ¿Sabe que el enemigo a la iglesia novia la considera como pecadora? La menosprecia el enemigo. Cada vez, hermano amado, que la novia de momento se prepara, que la novia se levanta, hermano amado, la novia está, hermano amado, siendo menospreciada. El enemigo la está oprimiendo. El enemigo lo que le habla y le dice al corazón de la novia, que es pecadora. Y cada vez la iglesia está confundida, porque la iglesia, hermano, se siente pecadora y la iglesia se siente confundida. Una iglesia que el Señor, hermano, liberó de su pecado. Una iglesia que el Señor restauró en el sacrificio de la cruz. Pero, hermano, el enemigo lo que está haciendo es de que la iglesia esté viviendo bajo ese yugo, bajo esas cadenas de opresión todavía del pecado, aun cuando no hay pecado en ella. Siempre se va a levantar el enemigo en contra de los escogidos de Dios, de la iglesia que es, hermano, escogida por el Señor. Cuando nosotros vemos que el Señor había hablado acerca de David, que él era, hermano amado, un sacerdote que él había levantado conforme a su corazón. Lo que Dios había mirado en el corazón de David era, hermano, el amor hacia la presencia de Dios. Muchos te van a ver menospreciándote, hermano. Muchos te van a menospreciar, aún tus propios hermanos te van a menospreciar. El enemigo los usa a veces para menospreciarte, pero déjame decirte que el Señor, hermano amado, es el que está mirando tu corazón y el que mira que hay amor en tu corazón hacia Él. No te importe lo que digan los demás, que a ti te importe lo que diga el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él te está llamando a celebrar fiesta en el reino de los cielos. Dele más fuerte las palmas al Señor. El Señor levantó, hermano amado, a David. Lo levantó porque él había visto en su corazón, él había mirado que en su corazón, hermano, él amaba a nuestro Dios. Por eso nosotros vemos que tenemos cada uno, hermano amado, tenemos cada uno que ver lo que hay en nuestro corazón hacia nuestro Dios. Si nosotros amamos verdaderamente al Señor, aunque la gente te critique, aunque la gente te menosprecie, tú tienes que seguir preparándote, porque el tiempo, hermano, está cerca. Que el enemigo no te vaya a confundir, porque el enemigo te va a decir: eres un pecador, Señor no te ama. Y te va a decir: tú no eres de la iglesia novia. Te va a menospreciar.
Pero el Señor lo que ha visto, hermano, es tu corazón. El Señor ha mirado lo que hay dentro de ti para que tú puedas estar en su presencia. A Saúl, dice la Biblia, que a él lo separaron, lo apartaron porque él desobedeció a la palabra. Y el Señor buscó, hermano, un sucesor de Saúl, quien fuera rey, y ungieron a David porque Dios había visto el corazón, hermano, de David. El Señor ya había mirado lo que había en David. Él estaba siendo menospreciado por sus hermanos, pero el Señor, dice la Biblia, que él ya había visto su corazón. Él había mirado ese corazón de David. Por eso nosotros tenemos que estar amando al Señor, buscando al Señor, porque esto nos va a ayudar a nosotros para que podamos, hermano, presentarnos delante de Él. Dice la palabra, aquí mismo en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 18, dice la Biblia, después de que fue ungido David, dice la palabra, hermano, que el Espíritu de Dios vino sobre David. David se levanta, hermano, como un guerrero. Aquellos gigantes, Goliat, que se había levantado en contra del pueblo de Israel, usted sabe que David lo venció. Pero dice la Biblia que cuando ellos iban a la guerra, hermano, David era mucho más poderoso que Saúl. Y dice la escritura, aquí en el capítulo 18, verso número 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, dice la palabra. Hay otro opositor que se levanta en medio del pueblo de Dios, que es la envidia. Y este opositor lo que quiere es que nosotros no celebremos la fiesta del Señor. Cuando nosotros vemos, hermano amado, aquella fiesta, esa celebración que se hacía cuando, hermano, el rey venía con el ejército, venían de las batallas, la victoria que ellos habían obtenido en esas batallas, había una fiesta. Y ellos venían y hacían una celebración, y dice la Biblia que salían las mujeres danzando con panderos y había cánticos. Y en esa fiesta, en esa celebración, honraban, dice la palabra, a David, porque él, hermano, había matado a más. Mató a 10,000, dice la Biblia, mientras a Saúl solamente decían que había matado 1000. Y eso fue lo que de momento, hermano amado, hizo que el rey Saúl le tuviera envidia a David. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, el Espíritu de Dios estaba con David. Hay mucha gente que te va a tener envidia porque el Espíritu de Dios está dentro de ti, iglesia amada. La iglesia que es novia es la iglesia que tiene el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, hermano, nadie va a poder vencer a la iglesia del Señor. Por eso lo que está haciendo, lo que está pasando afuera, el enemigo lo que quiere hacer es meter envidia, hermano amado, en aquellos que tienen el Espíritu de Dios.
Y mucha gente va a criticar a los que tienen el Espíritu de Dios, y los va a criticar porque hablan en lenguas, los va a criticar porque profetizan, los va a criticar porque echan fuera demonios en el nombre de Jesús, los va a criticar, hermano amado, porque el Señor les ha dado su Espíritu. Y por medio de su Espíritu, ellos, hermanos, son más que vencedores. La iglesia que está preparándose para este último tiempo y va a ser arrebatada, es una iglesia, hermano amado, que tiene que estar consciente que el Espíritu de Dios está en ella. Y el Espíritu de Dios, hermano, es el que nos va a llevar para que nosotros nos gocemos en la presencia del Señor y podamos nosotros celebrarle fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos te van a tener envidia, hermano. ¿Cuántos no nos han criticado a nosotros? Yo oí muchas palabras que decían: ¿y qué les va a enseñar? ¿Qué les va a enseñar Miguel si ni siquiera fue al seminario? ¿Qué les va a enseñar? ¿Qué les va a enseñar si no tiene ni experiencia? La envidia, hermano amado. Pero no es Miguel el que enseña, es el Espíritu de Dios que usa un vaso, hermano amado, para hablarle a su pueblo, para hablarle a su iglesia. El Espíritu de Dios es el que capacita, el que está ministrando, el que le da palabra a sus siervos. Por eso nosotros, hermanos, solamente démosle la gloria y la honra al Señor. Mire, Saúl quería matar, hermano, a David. Estaba enojado y él lo quería matar. Tuvo muchas oportunidades, hermano amado, David, para vengarse de Saúl, pero él no hizo nada. Él no, hermano, quiso levantarse en contra de Saúl, porque sabía que era el ungido de Jehová, aunque el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Él no se amargó en su corazón. Él, hermano amado, tenía la administración del amor de Dios. Porque aún cuando Saúl estaba en contra de él y le tenía envidia, hermano, David amaba a Saúl hasta el último momento. Él estuvo, hermano, al lado de Saúl en una cueva, y ahí sus valientes de David decían: hay que matarlo, aquí está, aquí lo tenemos. Pero él sabía que era el ungido de Jehová, y lo que hizo solamente le cortó, hermano, ahí un poco de su vestidura. Y ya cuando David se fue, desde el monte le dijo al rey que si él hubiera querido matarlo, él lo podía haber hecho, pero no estaba en el corazón de David levantarse en contra del rey Saúl. Muchos se van a levantar en contra de ti, hermano. No los maldigas, bendícelos, bendícelos. Deja que el Señor sea el que él, hermano, juzgue, pero que nuestro corazón haya ese amor, porque la novia que se está preparando es una novia donde, hermano, en su corazón hay amor, no hay envidia. Eso es lo que dice la Biblia. El verdadero amor que la palabra nos habla en Corintios, hermano, no tiene envidia. La iglesia, lo que, hermano, tiene que tener es el amor de Dios. Y el enemigo quiere meter en nuestro corazón ese resentimiento. Cuando alguien te dice algo, hermano, lo que el enemigo quiere es que tú te desquites de esas personas, que tú las ofendas, que tú les grites, que les faltes el respeto. Eso es lo que quiere el enemigo, porque quiere contaminar tu corazón. Pero la iglesia novia, dice la escritura, que se vistió de justicia, hermano. De lino fino, está vestida de lino fino. Y lo que quiere la novia es agradar al Señor. No se va a contaminar en sus vestiduras. Por eso usted no se tiene que contaminar. Tiene que estar, hermano, limpio en sus vestiduras. Mire lo que dice la Biblia. Sigue diciendo aquí en el segundo libro de Samuel. Dice la palabra, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vemos una fiesta al Señor. Ahora David ya como rey.
Él, hermano amado, trae el arca de la presencia del Señor y viene celebrándole una fiesta al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso número 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Él venía celebrando una fiesta al Señor. Venía gozoso con todo el pueblo porque traían el arca de la presencia de Dios. Escuche esto: los que traen el arca de la presencia de Dios se gozan, hermano. Por eso usted tiene que gozarse. Si la presencia de Dios está en su vida, usted se tiene que gozar. David danzaba con toda su fuerza, dice la Biblia. Y hermano, el pueblo de Israel que venía con David, dice que ellos conducían el arca de Jehová y lo hacían con júbilo y sonido de trompeta. Ellos venían celebrando una fiesta al Señor. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Dice el verso 20: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Saben lo que el enemigo va a hacer? Cuando el enemigo te menosprecia, el enemigo te tiene envidia, hermano amado, y te va a criticar todo lo que tú haces. El enemigo comienza a criticarte, hermano. Si tú estás saltando, danzando, él te va a criticar. ¿Por qué te quiere criticar? Porque sabe que la novia que tiene presencia de Dios se goza, se regocija, danza en la presencia del Señor. Se está preparando para las bodas, se está gozosa, se está alegrando. ¿Y qué es lo que va a hacer el enemigo? Criticarte. ¿Para qué te va a criticar? Para que no te goces, para que no te alegres en el Señor, para que no dances, hermano. Te va a criticar. A David lo criticaron. Su esposa lo estaba viendo, hermano, cómo venía. Dice que lo menospreció. Él venía en la fiesta, él venía en la celebración, él venía gozoso, y llega a su casa para bendecir su casa. Pero en su casa se encontró con su mujer, que de momento estaba enojada, estaba molesta, y estaba, hermano, no solamente menospreciando a David como rey, sino estaba criticando lo que él hacía para nuestro Dios. Cuidado si alguien critica algo que es del Espíritu, hermano. A esta mujer la dejaron estéril por criticar lo que él hacía para Dios. Nunca critique, hermano. Si a usted no le gusta la danza, hermano, mejor boquita cerrada, no diga nada. Porque si critica a alguien que está danzando en la presencia de Dios y lo está haciendo verdaderamente para el Señor, hermano, a usted le van a dar un pago conforme a su corazón. Esta mujer menospreció a David y lo criticó. Y dice la Biblia: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Que nadie te apague tu gozo, iglesia amada. Que nadie te robe tu gozo. Mira, si te critican, déjalos que te critiquen. A la gente nunca le vas a dar gusto. Si tú haces algo,
la gente te va a criticar. Si tú no haces nada, la gente te va a criticar. Siempre te van a criticar. Hazlo para Dios. David, hermano amado, él estaba seguro de lo que él había hecho. Él estaba, hermano amado, convencido que él había danzado delante de Jehová y no como su esposa estaba diciendo. Su esposa lo que estaba viendo era de que le estaba danzando ahí a las mujeres que venían de Israel, del pueblo de Israel con él, danzando, y que les venía mostrando, hermano, su desnudez. Eso es lo que miró su esposa. No miró el gozo y la alegría que tenía David. Entonces David, dice la Biblia, que le dijo en el verso 22: aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca critique algo que es del Espíritu, hermano. Nunca critique, porque viene juicio de Dios. Usted, hermano amado, que se goce en la presencia del Señor, recuerde que si el arca del Señor está en nosotros, tenemos que gozarnos. Si el Espíritu está, hermano, en nosotros, tenemos que gozarnos. Una iglesia que está preparada es una iglesia que se goza. Alégrese. El enemigo lo que quiere es oponerse, criticarlo, para que la iglesia no esté preparada, porque la iglesia, hermano amado, la Biblia nos está enseñando que la iglesia, hermano, tiene que gozarse y tiene que alegrarse, dice la Escritura. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia novia está gozándose, está alegrándose, está danzando, porque, hermano, sabe que ya llegó ese momento de esa fiesta, de esa celebración. Y lo que el enemigo quiere es, hermano, que tú ya no lo hagas. El enemigo te quiere criticar. El enemigo lo que te está haciendo, hermano, es querer poner en tu corazón, hermano, vergüenza. Eso era lo que quería Mical, avergonzar a David, para que ya él, hermano, no volviera a danzar en la presencia del Señor. Rápidamente, hermano amado, vaya por favor a Mateo 22. Mateo 22. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y... La iglesia tiene que aprender a escuchar la voz del Señor. Una iglesia que, hermano, está escuchando la palabra, pero no obedece, es una iglesia que no está preparada para las bodas. Dice la Biblia en esta parábola que las bodas ya estaban preparadas. Mandaron llamar a los convidados, mas estos, dice la Biblia, no quisieron venir. No escucharon, no hicieron caso, dice la palabra. Se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Lo que veíamos hace un momento de una oposición que se llama trabajo. Y están ocupados allá en su trabajo y no obedecen a la palabra. No les interesa lo que la Biblia está diciendo. Amados hermanos, escucha la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le está hablando a una iglesia que es novia. Y la iglesia novia es la que está discerniendo la voz del Espíritu y está atendiendo a la voz del Espíritu, obedeciendo a lo que el Señor está hablando en su palabra. Tú eres convidado a las bodas y tú eres una persona digna por medio de Jesucristo.
si tú obedeces a la voz de la palabra. Pero si tú no obedeces a la voz de la palabra, eres una persona indigna, una persona que no merece estar allá. Aquellos que no obedecen a la palabra, que no escuchan la voz de Dios, hermanos, son considerados como personas indignas, que no fueron, hermano, dignos de poder estar en las bodas del Cordero. Tenemos que ser aquellos que obedezcan a la voz del Espíritu. Póngase de pie en el nombre de Jesús. La fiesta de la novia ya ha sido preparada. Ahora la novia tiene que estar preparada para poder estar en ese lugar. Hay oposiciones que te van a querer separar del Señor, que te van a querer alejar del Señor. Hay oposiciones que van a querer, hermano, que la iglesia se ensucie sus vestiduras, que se ensucie su corazón, que en su corazón haya amargura, que en su corazón haya odio, resentimiento. El Señor lo que quiere es que su iglesia pueda estar lista para ese momento. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, mi Señor, que en esta noche tu iglesia que ha escuchado tu palabra pueda, Señor, ponerla en práctica. Se acerca el día del arrebatamiento, se acerca el día de las bodas del Cordero. Te pedimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes para poder estar preparado para las bodas. Y así como tu palabra, Señor, nos enseña, que podamos gozarnos, que podamos alegrarnos, Señor, que podamos darte gloria a ti, Señor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ella se ha vestido de lino fino, limpio, resplandeciente. Te pedimos en esta hora que las vestiduras de la iglesia novia puedan estar limpias. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios de gloria, que tu Espíritu Santo sea, mi Señor amado, el que prepare a tu iglesia para ese gran día, Señor, en el cual la iglesia será arrebatada para poder estar en las bodas del Cordero. Dios Todopoderoso, en esta noche permítenos acercarnos a la mesa, teniendo comunión contigo, mi Señor, a través de la Santa Cena. Que el corazón de tu pueblo pueda ser ministrado en esta hora. Quiero pedirle a todos los que van a participar de este sacramento santo que vengan al altar. Tomen un pan, una copa y quédense en el altar del Señor. Vamos en esta hora a ser ministrados en la presencia de Dios.